Las protestas de todo signo y color son algo común en Latinoamérica. Dependiendo precisamente de su signo de color, algunas se hacen con toda una artillería mediática en cuestión de horas, mientras que otras quedan a merced de su poder de difusión en las redes sociales y de las ganas que le echen los activistas para conseguir ser escuchados. En los últimos días hemos sido testigos de protestas del primer tipo, de una movilización que pese a su tamaño y no gracias a él, de repente acaparó el foco mediático casi a nivel mundial. De prácticamente no aparecer últimamente en las noticias, Cuba pasó a ocupar portadas, algo que también es lógico porque hace tiempo que no sucedía nada similar en la isla. La pregunta que surge es, ¿qué pasó ahora? ¿Qué cambió? Lo más probable es que algunos de ustedes ya tengan respuestas basadas en las conclusiones que suelen ofrecer los grandes medios, que el pueblo por fin se hartó del comunismo y de la dictadura y no hay nada más que hablar. Pues no se vayan, porque en este video les ofrecemos otros argumentos con los que enriquecer su interpretación de los hechos. Y no venimos a minimizar las recientes movilizaciones en Cuba ni a apoyar abiertamente a la revolución cubana en este difícil trance y darle toda la razón. Simplemente queremos entender los motivos de las protestas más allá de los titulares simplistas y gastados. ¿Son un plan del imperio? ¿Son el principio del fin del régimen? ¿O hay otros factores en la ecuación? Ahí les va. Empecemos por los hechos. El pasado domingo, 11 de julio, cientos de cubanos residentes en el municipio de San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, salieron a protestar a las calles tras sufrir largos cortes en el suministro eléctrico y dificultades para obtener alimentos en el peor momento de la pandemia en el país. Poco después se produjeron manifestaciones similares o mayores en otras ciudades del país. La movilización adquirió proporciones nacionales y, según algunos reportes, se trató de la mayor protesta registrada en la isla en los últimos 27 años. A falta de cifras oficiales sobre detenidos, varias organizaciones civiles han elaborado listas que contienen entre 400 y 500 nombres. Lo que sí se ha reportado de forma oficial desde el Ministerio del Interior es la muerte de un hombre durante un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Los medios dominantes insistieron incansablemente desde el primer momento en que eran manifestaciones en contra de la dictadura y a favor de la libertad. Pero más allá de interpretaciones reduccionistas o interesadas, nosotros creemos que es necesario detenerse en los motivos concretos y reales de estas protestas y analizar el contexto en el que se produjeron. Y con esa mirada atenta hemos encontrado una suma de factores diversos. El más inmediato es tal vez el fuerte repunte de casos de COVID-19 registrado en los días previos a la protesta, que tuvo un pico especialmente mortífero el día 10 de julio en la provincia de Matanzas, cuyo hospital local se vio colapsado. En las fases anteriores de la pandemia, Cuba gestionó el impacto del virus con un éxito razonable, mucho mayor en todo caso que el de sus vecinos de Caribe, tal y como ya les hemos mostrado en un video al respecto. Pero a partir de junio de 2021, la curva empezó a subir. Y a diferencia de en oleadas anteriores, en esta última no se decretó una cuarentena estricta porque habría sido insostenible para la maltrecha economía de la isla. El resultado se tradujo pronto en récords de contagios y fallecimientos diarios. También es necesario entender que esta agudización de la crisis sanitaria ocurre en un escenario económico ya devastado, en parte por la propia pandemia. El flujo turístico, una de las principales fuentes de ingresos del país, cayó de más de 4 millones de personas en 2019 a menos de 1 millón en 2020. Y en los primeros 3 meses de este 2021, solo unos 65,000 turistas visitaron Cuba. El dato refleja el derrumbe catastrófico de una industria acostumbrada a ser la locomotora de la economía nacional y a mantener en funcionamiento a toda una red de pequeñas empresas del sector que también han sucumbido, generando una fuerte contracción del PIB. Mientras tanto, en el mercado global, el precio de los alimentos experimentó una subida del 40%, y esto supone otra pesadilla para un país que importa nada menos que el 70% de sus comestibles y cuya producción agrícola se ha visto afectada últimamente en todo el territorio nacional por persistentes sequías. Según los datos oficiales, durante los primeros meses de 2021 apenas llovió algo más de la mitad de lo que históricamente suele llover en ese periodo. Este conjunto de circunstancias
circunstancias no ha tardado en generar largas colas de personas obligadas a esperar para adquirir los escasos alimentos disponibles. En resumen, la ecuación es sencilla y demoledora. A la suma de crisis sanitaria, crisis económica y crisis alimentaria hay que restarle los turistas que no llegan y las divisas que no entran y multiplicarlo todo por el efecto de un embargo que ahoga al país desde hace décadas y que también se ha recrudecido en los últimos años. El resultado, las protestas enérgicas y multitudinarias del 11 de julio. Unas manifestaciones que empezaron con reclamos sociales totalmente comprensibles y que en cuestión de horas fueron interpretados por medios del mundo entero como un rechazo frontal y sin matices al sistema político que rige el país. ¿Cómo no? Por supuesto, mientras la protesta se desarrollaba, las redes sociales actuaban como una caja de resonancia que no solo amplificaba el impacto de la revuelta, sino que lo distorsionaba a su antojo. Bajo el hashtag SOS Cuba se mezclaron las reivindicaciones más auténticas y legítimas con una falsa difusión de las movilizaciones en la que se llegaron a utilizar imágenes de otros lugares y fechas para hacerlas pasar por lo que muchos medios ya rotulaban como el mayor estallido social en Cuba desde el maleconazo de 1994. Imágenes de concentraciones multitudinarias en Argentina o Egipto y hasta de manifestaciones en apoyo al gobierno cubano circularon en las redes sociales como muestras de la magnitud que estaba alcanzando la revuelta social en Cuba. Y por supuesto que es protesta auténtica. Hay gente que desesperada por cortes de luz, porque no alcanza para la comida, porque no hay medicinas, han salido a manifestar su descontento. Pero también hay muchísima manipulación, también hay muchísimo intento desestabilizador. Y eso lo he vivido yo también en carne propia. Y eso es lo que no te dicen los medios de comunicación. Es resultado fundamentalmente de una operación político-digital desde territorio de los Estados Unidos, con financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y de la maquinaria política de la Florida. Algunos bulos fueron especialmente escandalosos o ridículos. Un noticiero de la cadena estadounidense Fox, por poner un ejemplo, manipuló las imágenes de una manifestación de apoyo a la Revolución Cubana, difuminando el texto de las pancartas para hacerlo ilegible, no fuera a hacer que sus espectadores se enterasen de que esos manifestantes apoyaban en realidad al gobierno. Mientras tanto, la propia Organización de las Naciones Unidas se lució en su cuenta de Twitter, publicando también la foto de una conocida activista revolucionaria para ilustrar precisamente las protestas de signo opuesto. Así, miles de publicaciones de todo tipo iban agitando el asunto y algunos aprovecharon ese momento de exaltación para pedir directamente una intervención internacional en la isla encabezada por Estados Unidos. Y entre ellos el alcalde de Miami, que llegó a sugerir como una opción a explorar unas intervenciones al estilo de las que se llevaron a cabo en Kosovo o en Panamá. And what should be being contemplated right now is a coalition, a potential military action in Cuba, similar to what has happened in both administrations, in both Republican and Democrat administrations. In Republican with Bush in Panama, they deposed Noriega, and that country had peaceful democracy for decades. And President Clinton in Kosovo, intervening in a humanitarian issue with airstrikes. So there have been many, many opportunities in the history. Are you suggesting airstrikes in Cuba? What I'm suggesting is that option is one that has to be explored and cannot be just simply discarded as an option that is not on the table. Otros se lanzaron a hablar de moral desde una posición tan delicada que hubiese quedado mejor que siguieran en silencio un ratito. Ya los veo algunos abalanzándose sobre el teclado. Claro, como siempre, ya viniste a echar balones fuera, pero ¿y el gobierno cubano qué? De eso no vas a hablar nada, ¿verdad? Un poco de calma. Por supuesto que vamos a abarcar todos los ángulos de esa compleja situación. Y cuando decimos todos, nos referimos a todos de verdad. Algo que, como veremos, la gran mayoría de los medios mainstream ha preferido evitar, por cierto. Pero sí creemos que es necesario empezar destacando un asunto de base, y no es otro que la gran injusticia que supone juzgar las acciones de cualquier gobierno que esté sometido a una situación de restricción permanente sin tener esa condición en cuenta. Un jugador de baloncesto al que se obligue a salir a la cancha con un brazo atado a la espalda obviamente jugará mal, peor y con más esfuerzo que sus compañeros, por lo menos. Y sería absurdo achacar su bajo rendimiento y sus torpezas a factores personales como su falta de concentración
concentración o de entrenamiento. Pues algo así pasa con Cuba y con cómo se juzga al país desde los medios de comunicación dominantes. Y eso es lo que queremos señalar, que Cuba es como ese jugador atado al que se le acusa de jugar mal por no estar concentrado en el partido o por no estar en sintonía con su equipo. Cuba lleva 6 décadas atada por un embargo económico brutal a manos de la primera potencia económica y militar de Occidente. Y su realidad, su juego en una cancha geopolítica tremendamente hostil, no puede entenderse separada de esta circunstancia. El bloqueo es el sistema de sanciones más integral y duradero de la historia de la humanidad. El bloqueo es extraterritorial. No se trata de privar a Cuba de las relaciones económicas con la economía dominante en el mundo y en nuestra región, sino de impedir las relaciones económicas normales de Cuba con terceros países. O sea, el bloqueo que tiene es brutal, o sea, es un elemento tan perturbador que es imposible juzgar políticas económicas, otra clase de políticas, sin tomar en cuenta lo del bloqueo. Es demasiado grave. Créeme que uno solo pasa pensando cómo eludir el bloqueo para poder sobrevivir. Y le quita toda la energía, eso, y toda su concentración. Porque si no lo quiebran. Dicho esto, también es evidente que hay problemas en la isla que no se explican plenamente por la presión exterior. Hay una tendencia que a la gente no le gusta en Cuba y que yo creo que es algo que hace que el gobierno pierda credibilidad, que es la tendencia al triunfalismo y a echarle la culpa del bloqueo de todo. Eso es algo que inclusive Raúl Castro criticó a la burocracia que le echa la culpa del bloqueo a todas sus insuficiencias. La primera realidad es que la gente está pasando mucho trabajo. Inclusive para el que tiene acceso a dólares, a veces hay que hacer colas de 10, 12 horas para comprar algo. Ni siquiera es comprar lo que uno pueda buscar, tiene que comprar lo que hay. Dentro del terreno plagado de restricciones en el que la economía cubana se ve obligada a subsistir, en la historia reciente del país encontramos además decisiones y actitudes políticas que han sido cuestionadas por el común de los analistas. A veces por un exceso de confianza en los plazos disponibles y otras por la desconfianza ante determinados escenarios. Algunas reformas que tal vez habrían engrasado la maquinaria productiva del país se quedaron a medias o directamente nunca se aplicaron. En la vida de los cubanos están todas estas dificultades y entre ellas están nuestros errores de gestión económica. Hace mucho tiempo que mucha gente en Cuba, empezando por los economistas, piensan que hay que ejecutar el programa de reformas que se aprobó en el 2011. Está aprobado en el 2011. Hubo reformas que ya tendrían que haber estado funcionando en el 2013, en el 2014, en el 2015 y no se ejecutaron. Algunas se ejecutaron y después se les dio marcha atrás. Por ejemplo, la ampliación del sector privado, del sector no estatal. Siempre se ha visto el sector privado como una amenaza. En efecto, en 2011 las autoridades cubanas, al amparo de unas mejores relaciones con Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama, iniciaron un proceso de reformas económicas conocidas como los lineamientos. Con ellas se pretendía modernizar el modelo económico del país, pero sin apartarse del socialismo. Un proceso de liberalización, ir más hacia una economía de mercado. Porque nadie en el siglo XXI puede negar la necesidad del mercado. Pero una cosa es el mercado gobernando a la sociedad, y otra cosa es la sociedad gobernando al mercado. Una mayor apertura a la inversión extranjera, una mayor permisividad a la propiedad privada y un estímulo para la creación de entidades cooperativas eran los ejes principales de este proyecto. Pero su aplicación se fue postergando en su mayor parte y nunca llegó a concretarse en cambios sustanciales. En la última década, puedo decir que, habiendo tomado decisiones audaces de actualización del modelo económico cubano, en algunos casos ha habido demora, ha habido incongruencia. Al mismo tiempo hubo lentitud en la aplicación de algunas de estas medidas económicas y claro, y reconociendo que hay niveles de burocracia y de un grado de ineficacia en este sentido, contra lo cual luchamos con toda nuestra energía. Probablemente lo pudieron hacer mejor, tal vez un sistema más de mercado en lo internacional, ¿no? Pero cuando usted no tiene los insumos, cuando no tiene, ahorita no pueden importar medicina, ¿ya? ¿Cómo reactiva la producción? ¿Cómo desarrolla el agro? Es complicadísimo.
Otro ejemplo de aplazamiento problemático en Cuba ha sido el de la unificación de la moneda. A lo largo de décadas en Cuba coexistieron dos monedas nacionales, el peso y el peso cubano convertible, conocido como el CUC, que vino a sustituir y de alguna manera a legalizar el dólar. La reunificación monetaria se venía planteando como una posibilidad desde hace años y los analistas a los que hemos consultado la consideran absolutamente necesaria. El problema fue que se demoró y no se hizo hasta que no hubo más remedio, y para entonces ya la pandemia estaba infectando y paralizando todo el sistema económico. Hicimos el mayor